La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente una vez más en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy particular. Él es contador público con una trayectoria desde su formación en la máxima casa de estudios en la UNAM, con una maestría en administración de contribuciones por la UNAM y una serie de diplomados que tienen que ver con su propia carrera, la de la contabilidad, y con algunos expertise que ha tenido al respecto. Además, ha sido síndico de contribuyentes de la Administración de Oriente del SAT, así como tesorero de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México. Además de haber sido miembro de la Coparmex, también ha sido durante muchos años, desde 2007, profesor de la UNAM y también de otras instituciones como el ICEF, el Colegio de Contadores Públicos de México, la Escuela Libre de Puebla, entre otros. Conferencista sobre temas que tienen que ver precisamente con la contabilidad y también, hay que decirlo, con los temas fiscales, que es su gran expertise. Autor recientemente de un libro sobre inteligencia artificial para contadores. Hoy contamos con Miguel Ángel Hernández Yescas. Mi estimado Miguel, bienvenido a este espacio, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Te agradezco mucho, mi estimado Guillermo. Agradezco a tus cibernautas, amigos que nos acompañan, que me den la oportunidad de compartir pues estas redes sociales que hoy nos comunicamos todos. Y bueno, pues ahora también transmitiéndose, como ustedes saben, en el 101.5 de FM en La Paz, Baja California Sur, Más Radio La Paz, también para todo el país y el mundo. Y bueno, mi estimado Miguel, vamos a comenzar un poco. Cuéntanos tú, ¿de dónde eres oriundo? Soy nacido aquí en la Ciudad de México, ahí en la calle Tehuantepec. Es muy céntrico el tema. Y bueno, pues toda mi formación, tanto académica como humana, se desarrolló aquí en la ciudad. Todavía soy de aquella generación que hoy se habla, la generación de los 80s. Mi adolescencia fue en los 80s, mi juventud en los 90s. Y bueno, dicen por ahí que generación que todavía aprendimos a andar en la calle, vivimos en la calle y nuestro gran castigo era métese a su casa, ¿no? Hoy es al revés, hoy es, órale niños, váyanse para afuera, váyanse a cotorrear, salgan a la calle. Pero tuve la gracia y la fortuna que Dios me permitió tener unos padres que me dieran la libertad, que me dieron la libertad pues de explorar el mundo, porque pues era más sencillo salir y ir a conocer, andar, deambular. Y bueno, aprovechando que también fui estudiante de escuelas públicas, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y nuestra gran universidad hasta mi posgrado, la maestría y ya doctora, lo que son diplomados los estudié en algunas escuelas particulares, pero también nos permitía esa oportunidad de, pues en un momento dado, andar en camión, metro, andar en el sistema de transporte colectivo, que hoy es un deporte de alto riesgo, ¿no? Hoy tenemos los deportes en el metro, natación, pues hasta salidas de emergencia, cómo salir en 5 minutos de un lugar, no sé, juegos pirotécnicos la semana pasada, ahí hubo chispazos en la línea 2, no. Hoy es nuestra ciudad y nuestro país es tan surrealista y tan bonito, pero tan peligroso y tan padre para poder vivir. Entiendo que tus rumbos eran Azcapotzalco, ¿estoy en lo correcto? Sí, como nos dicen chintololos de una hormiguita, soy chintololo
Mi padre también de ahí de Azcapotzalco. Y bueno, pues traemos esa parte chintolola de las hormiguitas trabajadoras que pues nos dio antes nuestra delegación, hoy la alcaldía. Oye, y bueno, pues, ¿cuántos eran ustedes, hermanos, hermanas? ¿Cuántos son? Somos tres, somos una familia muy curiosa porque todavía, pues en los setentas eran familias numerosas, tíos, primos, de familias de 6, 7 miembros, y nosotros empezamos con esa, pues mala costumbre de la familia pequeña, ¿no? Somos tres hermanos, yo soy el más pequeño, soy el más chico. Y bueno, pues también hubo una distancia, mis papás luego se aventaron el 1-2, mi hermano y mi hermana llevan diferencia de 1 año, y después como quisieron descansar, dijeron, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo es este tema, y ya después de 5 años, pues se animaron. Yo no sé si mi mamá convenció a mi papá o qué pasó, se echaron un volado o algo, porque al 6.º año nací yo. Oye, y bueno, y has dicho algo clave, tu formación, educación pública, y, y bueno, en especial, bueno, pues la carrera de contabilidad, que no es una carrera, algunos lo menosprecian esa carrera, como que la ven a veces como, ser contador público es algo sencillo, nada más es llevar numeritos, pero cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar contabilidad? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar eso? ¿Y de qué se trata esa carrera para que lo sepan todo el mundo? Fíjate que fue algo muy curioso. Yo quería ser médico. A mí me encanta la medicina y sobre todo la medicina de emergencias, la medicina de urgencias, de trauma. Siempre me gustó en la preparatoria. Bueno, en mi caso fui al Colegio de Ciencias y Humanidades, o conocido como CCH Azcapotzalco, plantel Azcapotzalco. Y fui socorrista de Cruz Roja de Tlalnepantla, anduve en ambulancia. Me gustó, siempre me apasionó la medicina. Pero de pronto fue muy curioso porque no había problemas si yo veía a personas lesionadas, les ayudaba pero el día que yo me lesioné, no podía. ¿De qué te lesionaste? Me corté un brazo y veía, no, se sintió bien feo. Y era una cortada, o sea, ni siquiera así tan profunda, pero dije, no, aquí no, algo no anda bien. Y bueno, al final, mi padre y mucha familia por parte de mi mamá también son contadores. Y de pronto, pues se dio la oportunidad, también estando en la preparatoria, de asistir a sus lugares de trabajo. Y estamos hablando de un cambio enorme, ¿eh? Estamos hablando de los 90, donde secretaria, escritorio, libros, muchas condiciones que hoy ya no hay, y me gustaron en su momento, y sobre todo el tema tributario. Entonces, al momento de salir del CCH y llenar mi formato, que todavía tenemos pase automático, pues al final dije, no, mejor no me voy a arriesgar a que me vaya a desmayar en la clase de medicina. Y pues me gustó, dije, bueno, vámonos a la parte de administración, a la contabilidad, y seré doctor de las empresas. Y así me he visto como médico de las empresas, de las personas físicas, tratando de cuidar su salud tributaria, su salud fiscal. Entonces, por eso fue que terminé como contador. Sin embargo, ha habido una transformación. Amigos de Bernardo, esto es bien curioso porque hoy el contador se ha transformado y se seguirá transformando. A lo largo de la historia, mi profesión ha sido muy criticada y son de las profesiones más antiguas, y podríamos hablarlo porque, pues si ya nos vamos a la Biblia, nos vamos a la historia, a los fenicios, nos vamos a las culturas más antiguas, y ya había documentos que hablaban de ciertos modelos contables. El más sencillo eran los inventarios. Claro. Y lo recordamos en la Biblia, o sea, los mismos del pueblo judío, cuando de pronto era, oye, pues vamos a ir a conquistar el pueblo de al lado. Pues sale, pues ponte a contar a ver cuántos hombres, cuántas mujeres, qué tenemos para para ver si les podemos hacer frente. En nuestro país, en nuestro continente, tuve la oportunidad en un momento dado como profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, de que nos invitaran a la Hemeroteca Nacional a ver todavía códices de las culturas
de este hermoso continente donde se establecía el cobro de la contribución, el cobro del impuesto con base en el terreno, con Ujú. base en las personas, con base en muchas cosas, y esos códigos en verdad que son, digo, nos metieron a la sala totalmente protegido, con guantes, cubreboca y todo. No los tocamos, están súper protegidos. Pero es cuando te das cuenta que la profesión contable es milenaria, o sea, los egipcios, el tema del faraón, de decir, a ver, vamos a tener un almacén para sobrevivir entre situaciones totalmente extremas como es el desierto. Y el tema fue que también mi profesión ha sido muy violentada, ha sido muy manoseada. Y eso Es que dirán, también, pero es que tampoco se dejan ayudar mucho los contadores. tenemos un perfil muy curioso. Y es algo que yo he salido de ese molde, porque el contador de mis abuelos, el contador de mis padres era lentes así, gorrita, una protección de plástico, encerrado en un cuarto con una máquina y haciendo cuentas. Todo eso se ha ido transformando. El tema es que nos dicen que somos ajonjolí de todos los moles y parte de realidad tiene verdad. ¿Por qué? Porque la parte tributaria tenemos que estudiar de todo un poco. Fíjense, amigos, por ejemplo, oye, compré una medicina, quiero saber si lleva IVA o no IVA. Entonces tienes que identificar como contador si es medicina de patente, si es genérico, si qué tipo de medicina es, o si no es medicina, porque hoy hay complementos alimenticios. Y si dices, es un complemento alimenticio, tienes que estudiar qué es el alimento, te tienes que ir a la Ley General de Salud, tienes que ir a buscar información. Entonces eso nos obliga a estar estudiando y estudiando. O por ejemplo, yo soy perito también en la Ciudad de México para efectos de contabilidad de auditoría. Y una vez me tocó estar en los juzgados de lo familiar por el tema de la defensa de, pues en un divorcio, tristemente, la separación, el cálculo de la pensión alimenticia. Y es meterte a ver el tema no solamente del divorcio, sino el cálculo para poder ubicar los dependientes de los niños, ubicar Ujú. qué se considera como menor de edad. La señora estaba embarazada, entonces era la protección del bebé que estaba en su vientre. O sea, que también ya cuenta, para muchos no cuentan, pero la ley en el Código Civil Federal establece que la vida se concibe en el momento de la unión de las dos células. Entonces, como contador, pues era definir esa parte, ¿no? También proteger y solicitar una pensión alimenticia para ese bebé que iba a nacer y que iba también, pues, a necesitar comer y alimentarse y Ujú. dormir y demás. O la muerte. La muerte donde con la pandemia, ya ves que hoy dicen, mis estimados amigos cibernautas, dicen que antes era antes de Cristo y después de Cristo, fue como se dividió la historia. Hoy es antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Porque pues hemos cambiado un chorro después de eso. Pero la muerte, cuando empezó la pandemia y tristemente pues empezaron a morir conocidos, clientes, familiares. Pues de pronto, como contador, también nos tenemos que meter a ver qué es la muerte para temas legales. ¿Por qué? Porque viene el tema de la herencia, viene el tema no solamente de los herederos, los bienes, viene el tema de las familias adicionales, que ya de pronto tuvo un hijo por acá, tuvo un amante por acá y también tuvo bebés. Y sobre todo algo que me llamó mucho la atención es el momento que se determina la muerte. Así como la vida en el Código Civil Federal habla de la unión de las dos células, masculina y femenina, la muerte es la ausencia de operación en el cerebro. En el cerebro, la acción de que ya el cerebro ya no opera, ya no funciona. Entonces, eso nos llevó a tener que estudiar también en materia de medicina para poder ubicar por temas de patrimonio, de protección patrimonial, de la herencia, de ver con Hacienda que tampoco no nos deja descansar en paz hasta que no terminemos de pagar lo que dejamos pendiente. Entonces, ha sido esto, por eso ajonjolí de todos los moles, por eso aprendemos un poco de todo,
Pero eso ha provocado que también haya colegas que se sienten, pues en la guerra de egos de mi profesión es muy fuerte, como muchos. De pronto es quien tiene más estudios, quien tiene más experiencia, quien tiene más edad, quien tiene más años en la empresa. Entonces el alter ego se vuelve, y algo que se nos olvida es que siempre estamos aprendiendo. La humildad que debemos de tener por aprender, porque del momento que dejamos de aprender, pues ya somos objeto de desecho, ¿no? Entonces, es padre de mi profesión, que es una profesión que sigue cambiando y por eso el libro de inteligencia artificial aplicada a contadores que escribí hace un par de años y estoy actualizando, porque nos estamos transformando, nos seguimos transformando y el contador del futuro va a ser total y absolutamente diferente al que hoy hay. Perdón por haber Oye, alargado, amigo. no, 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 pero gente que dice una explicación muy buena, porque la verdad es que a veces te digo, minimizamos, decimos el contador, que aparte, otra característica que tiene es que suelen ser a veces muy cerrados los contadores, pero tiene una lógica porque manejan cosas muy, muy exactas, entonces también no pueden ahí cubrirse en ese asunto. Pero bueno, antes de que me contestes esto que te acabo de decir, eh, te vas a estudiar en la Facultad de Contabilidad y Admisión ahí de la UNAM, eh, y me imagino que estando estudiando empezaste a trabajar. Sí, ¿Cuál fue tu primera experiencia, ya sea como servicio social o como pasante? En qué fue tu primera experiencia laboral? como contador o laboral. Laboral, digo, a veces no sé, no exactamente suele ser lo que uno estudia, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, fui muy inquieto. Desde pequeño fui muy inquieto. No me estaba en paz. Hoy entiendo ya que soy padre, hoy que ya estoy del otro lado. Por eso viene el adagio, amigos, nadie sabe lo que es ser padre hasta que lo eres. Lo es, claro, sí. Entonces, pues yo de chavo, yo me acuerdo que iba en la secundaria y me iba a Aurrera, que era una tienda, amigos, que existía, un centro comercial que hoy lo compró Walmart, pero yo me iba a Aurrera de Cerillo en la Mm, secundaria pues era lo para típico, ganarte una lanita, claro. para ganarte la lana para la semana, porque pues no éramos éramos una clase baja sin tanta carencia, pero pues sí no había para excesos, ¿no? O sea, era lo mínimo indispensable y ahí nos las íbamos llevando. Entonces, me iba primero de cerillo, luego me fui con un tío de mecánico, Mm, también estar una semana ahí, pues llegar a un horario, saber lo que es estar en un horario en la secundaria, que aparte pues era en contra de la ley, ¿no? Hoy lo entiendo, pero pues en ese tiempo no te interesaba, ¿no? claro, tú lo que querías Bueno, era, pero a ver, una pregunta, más que ganar dinero, por lo que entiendo era por tus inquietudes de, no, de querer aprender algo y de algo así, por lo que estoy entendiendo, no solamente era el tema económico. sí, aparte a mí me gustaban los bochos, bueno, siguen buscando los Volkswagen, los bochos como les conocemos, y yo quería aprender pues, cómo funcionaba un motor, ¿no? Ujú, En ese tiempo hasta decía, quiero ser ingeniero, quiero ver cómo funcionan, ya después no me gustó, pero quería aprender, quería conocer, mis ganas de comerme el mundo era, quiero aprender. Vamos a ver qué es ser mecánico, vamos a ver qué es ser cerillo, y ya experiencias en la parte ya profesional, fue hasta el año de 1994. Fíjate qué curioso. Lo recuerdo bien porque fue el año del error de diciembre, como se le conoce. ujú, ujú, Yo empecé a trabajar en una óptica que estaba en los centros comerciales de Walmart, ya Walmart, y era una óptica extranjera, una óptica de Estados Unidos, importaban todos los lentes. Y cuando se da el error de diciembre, y yo había acabado de entrar, tenía un par de semanas, y el dólar se va al cielo, y como te da pura ujú. importación de lentes, pues yo No, me dije, imagino. no, pues ya valió, ya fue una buena experiencia, 2 meses, gracias por participar, pero no, la mantuvieron, y ahí estuve. Pues un par que fue, ha sido 1 o 2 años después Ujú. del error de diciembre, pues estamos hablando de 96 cuando terminó la carrera. Y me aguantó y me gustó. Tuve que salir ya por el tema de hacer mi diplomado y poder titularme, pero fue una Pero experiencia. perdón que te interrumpa, ahí en los lentes estabas ya en una cuestión de tu carrera, de Ya contabilidad. sí, ya estaba como auxiliar contable, ya hacía inventarios, ya me metía un poquito más en conocer
pues cómo funciona una empresa, que hoy es lo que me enriquece y me gusta mucho. Las empresas son como los humanos, son Ujú. únicas. Podemos tener problemas similares, pero la dinámica nos lleva a tener medicinas particulares. Entonces, muchos dicen, "Ah, pues una empresa, empresario, clientes, personal, dinero, almacén". No, cada uno tiene una peculiaridad que es lo que te permiten, por eso hay empresas que crecen al cielo y hay empresas que pues, ahí se quedaron, ¿no? O nacieron y se murieron. Pero son muchos los factores que intervienen, pero eso es lo bonito. Hoy lo que me gusta mucho es la parte de la consultoría en materia precisamente del desarrollo empresarial. Oye, Enfocado a en ver, nosotros. claro. Sales por que entras a tu diplomado y después del diplomado te titulas bueno, mientras estás titulando, ¿a dónde entras a trabajar? Y ahí entré a trabajar. Fíjate que fue curioso porque yo entré a un despacho. Yo tenía ganas, había estado en esa empresa y quería ver qué era un despacho. Para los contadores es algo, pues muy importante siempre pasar por un despacho contable porque te enseñan de todo. Hay despachos grandes, medianos y chiquitos. Cuando estás estudiando y estás apenas, y eso se los recomiendo amigos cibernautas, si tienes toda familia tiene que tener un doctor, un vendedor, un contador, siempre, no falla. Hoy hay un influencer también en toda familia Claro. y un nini, ¿no? También eso no falta También ahora. no falla, cinco que debe de haber ahí. Pero lo curioso de esto es que entra a un despacho chico para aprender, te enseñan de todo, o sea, uno hacer un trámite en el SAT, como hacer un cálculo de impuestos, a diferencia de un mediano grande donde ya te vas especializando. Yo dije, no, yo quiero entrar a un chiquito para conocer todo, ¿no? O sea, conocer todo el ambiente. Y entré, y el cliente, yo entré a trabajar con una amiga por un cliente mediano que estaba teniendo giros. O sea, era un señor que de pronto dijo, voy a crear una empresa comercializadora. Estamos hablando de 1999, 98, 99. Tenía una comercializadora, tenía una prestadora de servicios de personal. Pero lo que me encantaba es que tenía una operadora de derivados. Estaba llegando a México la operación en Bolsa Mexicana de Valores de derivados. Ujú, Tenía un centro cambiario, bueno, tenía varios centros cambiarios en el aeropuerto. Y tenía ahí que era como una comercializadora chiquita, una inmobiliaria, perdón. Eran 5 empresas. Y a mí me las aventaron, dijeron, órale, encárgate de ellas. Y fue algo muy padre porque no solamente era estar en el despacho, sino conocer ambientes de mercado de valores, de ujú, centros cambiarios, aeropuerto, de ver el tema en ese tiempo de la outsourcing, bueno, en ese tiempo eran las outsourcing, ujú. que fue su momento así Sí, fue el boom, empezó en esa de época, ¿no? Claro. boom. Era así, y ya después también se violentó mucho el concepto y tanto que pues hoy ya no existen. Entonces algo que me gustó, me adapté muy bien con el cliente y me adapté muy bien que pasó lo que no debía de pasar. Me piratearon. En vez de quedarme en el despacho, pues me ofrecieron una lana, me gustó y me fui de gerente de fiscal de estas empresas. Ujú. Yo creo que me debí de haber quedado más, pero ya que lo ves a la distancia, dices, bueno, pude haber tomado otras decisiones. Sin embargo, pues me fui y entré y disfruté haber estado en este grupo empresarial micro, porque apenas estaba naciendo. Pero tuve muchas oportunidades ahí para conocer centros cambiarios, la operación de compra-venta de monedas en el aeropuerto. De pronto ver, Todavía no estaba el euro, estaba por salir el euro y estaba por pues ya salir el euro. estaban toda esa dinámica, una dinámica distinta totalmente a la de actual. No, 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 no había ley contra el lavado de dinero. Yo veía cómo se echaban voladitos de centenarios. Yo estaba haciendo mis inventarios, cortes de caja. Luego salía el gerente y voladito de centenario. Y yo, ¿qué están haciendo? O sea, esos centenarios, o sea, es oro que están ahí. Se aventaban voladitos de centenarios. Llegaba el dueño igual, o sea, ahora sí que se metían en un cuartito y hacían un montón de curiosidades que hoy ya están prohibidísimas. Pero en ese tiempo, pues todavía se permitían.
Y eso me enseñó mucho, precisamente eso y el mercado de valores. Me fascinó el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, porque de por sí, bueno, México nunca ha sido una potencia en manejo de valores, pero pues es un niño comparado con Estados Unidos, ¿no? Con Wall Street y demás. Pero como niño, no te enseña padrísimo, o sea, el tema de las empresas que cotizan, Vitro, en ese tiempo Bimbo, Modelo, y cómo era su operación. Y a mí que me tocaba ver, porque yo no operaba, nada más me tocaba ver y registrar la operación de derivados. Empezaba todo el tema de compro a futuro petróleo, compro a futuro gas, compro a futuro trigo. Y era jugarle a Dios, ¿no? Porque yo les decía, están jugando a Dios. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Pues ellos ya compraban la cosecha del siguiente año, ¿no? Decían, no, voy a comprar la cosecha. Pero en ese compra y venta, pues es donde se da la operación de las grandes comisiones de futuros. Por eso le llaman compra de futuros, porque es algo que estás comprando y a ver si pasa, ¿no? Pero Eh, nunca en llegas al esa época, final. en esa época todavía era más silvestre y también había, pues, a veces información privilegiada en algunos sectores, ¿no? Ah, no, claro. De ahí fíjate que salió una película muy, muy padre, porque mucha gente no entendía lo que era el mercado de valores. Y esta persona de color de Estados Unidos, Eddie Murphy, Ujú. sacó una película que se llamaba de Mendigo Millonario, Ah, de medio millonario, sí, de sí. Mendigo Millonario, donde se maneja perfectamente el tema de la bolsa de valores y la venta de futuros. Tanto me gustó esa película que en mis clases, cuando empecé a dar clases en la Universidad Nacional, todos mis alumnos tenían que verla, Ya. aunque mi clase era de impuestos, pero tenían que comprender qué era el mercado de valores, cómo se manejan los futuros en el mundo y cómo este tema de siempre, pues la información privilegiada. Quien tiene la información tiene el poder y quien tiene el poder, pues es el que a veces manda. Entonces, sí es muy interesante este tema. Oye, pues vamos a ahorita hacer una pausa, la pausa de esta emisión de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión con Miguel Ángel Hernández Yescas, contador público, para que ahorita nos sigas platicando después, qué pasó después de esa experiencia que tuviste precisamente como gerente. Ahí vamos viendo poco a poco tu caminar, tu experiencia en ese sentido, que aparte, bueno, pues se da también el arranque de un nuevo milenio, también hay que decirlo, llega el año 2000 y llegan algunas cosas. Así que regresamos un momento más aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión con el contador, el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, quien nos está contando de dos cosas interesantes, de su trayectoria, pero también de cómo ha ido evolucionando el tema de la contabilidad, el tema de la administración, todo este tipo de cosas, ha sido bastante interesante. Y nos estabas platicando, mi estimado Miguel, acerca de que entras precisamente a trabajar de gerente en una empresa pequeña, pero que veía varios temas, entre ellos el mercado de valores, el jugar al mercado a futuro, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó después de estar en esa empresa? Pues a veces nos tenta la soberbia, a veces nos tienta todo el tema de egoísmo. Y yo de pronto ya me sentí como que muy preparado para el mundo donde podía navegar yo solo. Uh -huh. Y la vida pues siempre te va dando, pues estate quietos, ¿no? Pues, nosotros los que creemos en Dios, pues, Diosito nos jala las orejas en el momento que más lo Claro. necesitamos. Y yo me independicé, de pronto dije, no, pues yo ya aprendí demasiado, ya estoy listo para llevar las cosas yo solo. Me independizo en agosto, el 15 de agosto del 2001 me independizo y de ahí para acá ha sido mi vida independiente. Empecé a querer disfrutar, uno, el manejo de lo que es ser un emprendedor. Decía, pues ya tengo un poquito de experiencia, yo creo que no me muero de hambre. Y me aventé al ruedo. Indebidamente, jóvenes necesitan experiencia, buena experiencia antes de aventarse al ruedo. Pero en ese momento yo me aventé
El 15 de agosto estaba firmando mi renuncia, el 16 ya es un shock muy curioso, mental, porque el 15 de agosto decía, pues voy a recibir mi cheque, mi liquidación y tengo lana. Y el 16 de agosto desperté y dije, pues ahora tengo que trabajar para mí. Ahora yo soy el que genero mi lana, ¿no? O sea, así como que si era quien me va a pagar, pues los clientes. Entonces, sí es un shock, no toda la gente está preparada. Por lo mismo, no todos los humanos somos presidentes, no todos somos astronautas, no todos somos comunicadores. Cada uno tiene una función especial en este planeta, en su periodo de vida. Por eso somos únicos e irrepetibles. Pero, pues yo dije, "Ah, vámonos a aventar", y me aventé. Y ha sido una prueba de vida muy interesante. Primero porque Dios me dio mi estate quieto, ¿no? Me dijo, a ver, necesito seguir aprendiendo. Y de ahí seguí y me volví ratón de biblioteca, porque te das cuenta a lo que decía aquel viejo sabio, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Entonces te das cuenta que necesitas aprender y seguir aprendiendo todo el tiempo, y más en temas tributarios que todos los días pueden cambiar las leyes. Todos los días alguien se para de malas y puede crear un decreto, quitar un decreto. Todos los días puede pasar cosas increíbles que a veces no podíamos haber pensado, imaginado. Ujú. Y hoy lo estamos viviendo. Entonces, pues había que estudiar. Había que estudiar, me volví ratón de biblioteca, saqué mi certificación, me empecé a buscar cursos, diplomados, preparación, al mismo tiempo que estaba llevando mi área de despacho. Y pues bueno, se cruzó también pues mi novia, ahora mi esposa, se cruzó en mi camino y pues te animas. Llega un momento que dices, güey, pues sobreviví un año, no va a pasar nada. Y uno va tomando decisiones las cuales pues tiene que uno ir aprendiendo y sujetándose a ellas. En el 2003 me caso y bueno, ya empezaba un esquema de un don que Dios me había dado y que nunca lo había visto profesionalmente, que era la capacitación. Era ahora compartir un poquito lo que es dar lo que yo había recibido. Y me gustó, fue por un tema de necesidad, no les voy a mentir, amigos, de pronto ya no tenía lana. O sea, los clientes decían, pues sí te pago, pero al mes, o sea, si no tus gastos los tienes que administrar, que es algo que tienes que aprender. Tenemos que volvernos financieros, mi estimado amigo Guillermo y amigos que nos acompañan, en el aspecto de la administración de los recursos. No nos enseñan a administrar recursos, lo vas aprendiendo en el día a día. Y eso es malísimo, por eso los europeos nos dan vuelta, los americanos dan vuelta, porque ellos sí aprenden desde niños administración de recursos económicos. Y en México y América Latina tienes lanas pachangas, no tienes lana, pues come de, a ver, vete a con la familia y ellos te van a dar de comer. Y no, así no debe de ser. Entonces yo estaba en una situación ya complicada, me había comprado mi coche nuevo, estaba estudiando un diploma en una escuela privada, andaba muy nice y ya no tenía lana. Y un amigo, gran amigo, me invita a dar un curso. Dice, oye, me falló un expositor, a ti te gusta hablar, ¿te la quieres aventar? Es de tu tema, son impuestos. Dije, pues órale, güey. Y me animé y terminando el curso me dijo, oye, ¿quieres quedarte? Vemos que tienes tu evaluación, tu forma de exposición nos gustó, ¿te quieres quedar? Y me quedé en una fundación en el año 2001. Empecé en lo que era Fundes, Fundación de Desarrollo Sostenible en México, y empecé ahí a tomar cursos y dar cursos, tomar cursos y dar cursos. Y me gustaba porque me seguía preparando y podía compartir. Pero pues te emocionas y dices, ah, pues si doy cursos puedo dar clases. Y me fui a mi querida universidad, a mi facultad de Contaduría y Administración, y la torta bajo el brazo de mi hijo fue que pudiera ingresar a la facultad a dar clases hace 17 años que empecé a dar clases, y gracias a Dios pues han sido ininterrumpidos. Ya cumplí los 17, ahorita hemos dado clases promedio 2 grupos por semestre y nos hemos mantenido, gracias a Dios. Y fue un don que pues no había ubicado, sino hasta que la necesidad me llevó a él. Y entonces hoy combino la consultoría contable fiscal y la capacitación. Oye, y cuéntanos un poco, a ver, sin duda me imagino
pues te das cuenta que eres bueno capacitando, las clases yo creo que es algo que, más en donde estudiaste, ¿no? ¿Qué se siente dar clases donde uno estudió y no solamente eso, sino que ya llevas ahí un buen rato dando clases ahí en la máxima casa de estudios y que ya has pasado, muchas generaciones han pasado ya contigo? ¿Qué se siente? Fíjate que es una sensación y le doy gracias a Dios el hecho de que me haya permitido ser y aportar un granito de arena a las generaciones que han pasado por mí. Dar clases es como, yo sé que a algunos no les gustan los toros, y aparte algunos lugares están prohibidos, pero dar clases a veces es como las tardes de toreo, porque si se combina la dinámica del participante con un profesor, donde haya química y se dé esa combinación de factores de que nos sentimos a gustos ambas partes. No, 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 o sea, te sacan el nombre, o sea, así, y tú te sientes, wow, y les das de más, o sea, no te interesa, les das todo. ¿Por qué? Porque hubo ese feeling de poder compartir tanto ellos hacia ti como ti hacia ellos. Pero también hay grupos que son difíciles, o sea, los grupos son como las personas, hay personas que te adaptas muy bien y hay personas que pues sobrellevas, o sea, es natural, no nos vamos a llevar con todos. Había una vieja canción que decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y a veces ni el oro les gusta a todos. Entonces también tuve grupos que me enseñaron mucho porque pues no, no había química. No, oye, pero aparte, digo, me imagino, dime una cosa, tú eres un digno representante de la generación X, tú eres un digno representante de esa generación, que es una generación que en sus características le gusta un poco más impulsar el liderazgo, el trabajo en equipo, y la generación millennial a la que le has dado clases, a la generación Z, y ahora estás a 1 o 2 años de empezar a dar la alfa. este, eh, pues si hay cambios totalmente radicales. La generación Z, pues es una generación que pone poca atención, por ejemplo, y lee poco, pero a lo mejor es más intensa, ¿no? No sé si lo has visto tú en las clases. No, totalmente. Ha evolucionado mucho el comportamiento del joven, porque pues, hace 15 años todavía era de tráete el libro y ponte a leer. Fue pasando el tiempo y como ya llevan el celular, que lo traen desde que nacieron, lo traían en Uh el -huh. pañal. Entonces, pues la distracción, algo que erróneamente nos han vendido es que somos multifacéticos. eh. Y los grandes neurólogos, los psiquiatras, los sociólogos nos dicen, no, no somos multifacéticos, somos de una actividad. Si tienes muchas, al final no estás en ninguna. Tú piensas que estás en todas, pero no estás en ninguna porque tu cerebro no tiene una capacidad de dispersión tan grande. Entonces, eso vino con las generaciones de hoy. Entonces, si de por sí el ser humano se distrae muy rápidamente, en 15 minutos se puede distraer enorme. Entonces, su atención, bien, promedio, 7 minutos. Y después ya empiezan a divagar. Entonces, es un reto también para el expositor, para el maestro, porque con clases de 2 horas, pues tienes que traer a los chavos en una dinámica, la cual pues, yo trato de aplicar ejercicios, les trato de hacerlo dinámico en el aspecto pregunta, respuesta, interacción y también ejercicios físicos. ¿Por qué? Pues porque el chavo también se cansa, llega con hambre, luego no comen y andan también dispersos, pero ya por falta de energía, por falta de carbohidratos, no descansan bien. Y hoy también el tema son las drogas, ¿eh? El tema del cannabis es muy fuerte. He tenido alumnos que literalmente me han dicho, es que, profe, necesito fumar. ¿Me permite salir? Y tú dices, ah, pues va por un cigarro, ¿no? No pasa nada, pues es nicotina. Pero cuando regresan le dices, ¿qué onda, compadre? ¿De dónde vienes? Y como, dices, "Asua, ¿qué pasó?" O sea, dices, ¿qué onda, muchacho? No. Entonces, tristemente, este esquema de autorización que se les dio de uso personal, pues ha salido mucho de contexto.
Entonces, a los chavos en la universidad los tenemos que traer, bueno, al menos en mis 2 horas, yo sí les digo, en mis 2 horas son míos y los voy a tratar de ayudar, de apoyar, pero son difíciles por las distracciones. Las distracciones de tener celular, computadora, tablet, enorme. Y no les gusta leer, y hoy se ayudan mucho de inteligencia artificial, que es otro el tema. O sea, hoy tú les dices, hazme un ensayo para que se pongan a escribir y pensar. ¿Cuál? Agarra el chat GPT, hazme un ensayo de este tema y lo entregan muy bonito. Hoy mi evaluación, la que yo hago en mi clase, es preguntarles. Sí, es Son oral, exámenes ¿no? orales, son Sí. exámenes orales porque hoy en temas materiales se la saben. O sea, ahora dicen, ¿quiere un ejercicio? Aquí está. ¿Quiere un ensayo? Aquí está. Es más, ¿quiere un libro? Aquí se lo hago con ChatGPT. Entonces digo, está bien, es un porcentaje de tu calificación, pero ahora quiero que me lo expliques. Sí, claro. Examen oral. Entonces, con eso, pues es tratar de presionarlos un poco para que estudien, pero los chavos hoy son más lúdicos. Es muy curioso, son muy lúdicos, necesitan palpar y por lo menos que se distraen muy rápido, necesitas tener su atención en algo que los concentre 5 minutos, 10 minutos. Oye, bueno, pues interesante, interesante más esa parte de las clases, pero a ver, un poco me gustaría, aprovechando tu expertise en estos temas de la contabilidad, en algún momento no lo mencioné, pero Miguel tuvo un programa, El Corredor de Impuestos, en el que dabas muchos tips y muchas cosas. Yo te pregunto, ¿cuáles tú consideras que son las tres cosas que tiene que hacer toda persona para cuidar bien su contabilidad y cuidar bien su dinero? ¿Cuáles serían los tres consejos que tú darías? Yo alguna vez tú me diste un consejo, me quedó muy en claro que me dijo, tú tienes que asegurarte tres cosas, tú me dijiste en algún momento, asegurar tu coche, asegurar tu vida, ¿no? Tener un seguro de vida, tener un seguro de tu coche y un seguro en tu casa, una hipoteca. Hace años me dijiste eso, no sé si sigue siendo vigente eso o no sé si hay otras opciones ahora o otras, ¿qué recomendaciones darías? Hoy en día estamos hablando de agosto 2025. Fíjate que hoy es curioso porque las redes de comunicación que hoy nos permiten acercarnos, nuestros amigos de La Paz nos están viendo en directo, Uh -huh. playa tan hermosa. Estamos aquí en la Ciudad de México y aún así estamos en dos lugares diferentes. ¿Y eso qué permite la comunicación? Bueno, esto lo están usando en todo el mundo, todos los gobiernos, para tener un mayor control de su población. Y me refiero a control desde el punto de vista que lo quieran ver, amigos. ¿Por qué? Y me voy a referir al tema tributario, como bien lo señalas. Hoy, si tú sales y me dices, Miguel, me siento mal, voy a ir por un paracetamol a la esquina, llegas a la farmacia, te compras tu paracetamol y te hacen la famosa pregunta, ¿quiere factura? Y tú le dices sí, esa factura, al momento de hacerla, a ti te dan un formato, a ti te dan un juego, el que vende se queda con otro y el SAT se queda con otro. O sea, el SAT en momento automático, o sea, no tiene que esperar nada. En el momento que se emite un CFDI, el SAT lo sabe. Entonces, esta rapidez en el manejo de información, combinado con programas y materiales o computadoras cada vez más rápidas, les permite tener un mayor control tributario. Por eso hoy, las tres recomendaciones que les diría. Uno, sean y estudien temas financieros, de finanzas personales. El manejo adecuado financiero te lleva a un manejo adecuado tributario. ¿Por qué? Porque si tú sabes de dónde vino tu dinero, este dinero hoy tiene que tener un respaldo de dónde viene. Si te lo ganaste por sueldo, si fue la prestación de un servicio, si fue una herencia, si fue un donativo, si fue una venta. Y en la emisión del CFDI de la factura electrónica, el SAT se entera. Pues por eso tienes que ser muy cuidadoso con el manejo de tus ingresos. Ahora, el SAT no es el único que se entera. Si tú dices, se te ocurre, no, pues no hago factura, pero deposítenme el dinero en la cuenta bancaria.
El SAT hoy se auxilia de contribuyentes que le dan información de las operaciones de los usuarios. ¿A quién me refiero? Todo el sistema bancario. Bancos, SOFOMES, todo lo que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por todo el tema de bancos, le tienen la obligación de informarle a SAT sus operaciones. Es más, hasta las plataformas tecnológicas. Oye, que Mercado Libre, me puse a vender en Mercado Libre mis libros de la universidad. Mercado Libre le informa al SAT que vino Guillermo y se puso a vender sus libros de la universidad y vendió, no sé, 50,000 pesos. Entonces el SAT lo sabe, la información. Por eso, uno, sé financiero, cuida tus ingresos y gastos. Dos, pide el régimen fiscal que más se adecue. Hoy hay regímenes fiscales que sí nos ayudan y hay otras que nos pueden perjudicar bastante. Como persona física, pide el régimen fiscal que más se adecue. ¿Por qué moral? Pues ahí sí no hay vuelta, ¿no? Todos somos o régimen general, o vendemos o no vendemos. Entonces, dos, cuida tu régimen fiscal también. Y tres, trata de cumplir con tus declaraciones. Porque esta velocidad de fiscalización que tiene hoy el SAT puede ubicar quién no presentó declaración antier. Hoy es 19, hoy es martes. El 17 cayó en domingo. Por disposición de ley se pasa ayer 18 como fecha límite para pago de declaración, presentación de declaraciones y pago de impuestos. Hoy, 19, ya llegaron las cartas de invitación de aquellos contribuyentes que no presentaron declaración. A esa velocidad andamos, a esa velocidad. Entonces, pues si ya estás en el mundo, en la base de datos del SAT, pues hoy tenemos que cuidarnos para evitar actos de molestia por parte de la autoridad. ¿Y cómo lo van a hacer? Cumpliendo. Hoy el resumen que se te diría, en un resumen, ¿cuál es la mejor medicina para tu salud fiscal? Cumple. Hoy estamos en tiempos de cumplimiento. Hace 30 años te diría, bueno, podemos ver qué opciones hay. Hoy, 30 años después, nada. O sea, todavía en los 90 que manejábamos papel, que expedientes, pues era una situación muy sui generis. Hoy, año 2025, la autoridad tiene capacidad de identificación de operaciones a la velocidad que antes no lo hubiéramos imaginado. Entonces, por eso hoy tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros ingresos y eso sí, nunca prestes tarjeta de crédito. Nunca prestes tu cuenta bancaria. Nunca prestes tu coche, por supuesto, ni a tu pareja. Porque decía mi abuelo, cinco cosas no se prestan, ¿no? La pistola, la pareja, el caballo, el perro y la mujer, ¿no? O sea, así hoy en tiempos modernos no podemos prestar ni facturas, ni tarjetas, ni cuentas bancarias, ni la pareja, ni el coche. No lo debemos de prestar porque quién sabe si regresa. Entonces, igual, tenemos que ser muy cuidadosos, amigos. Oye, ahorita que bueno, precisamente acabas de hacer ese libro hace un par de años de la inteligencia artificial, eh, me imagino que también hay beneficios para el contribuyente y para la persona con inteligencia artificial. ¿Alguna recomendación en sentido de cómo saber utilizar la inteligencia artificial para el tema de la financiero? El tema de la inteligencia artificial, yo lo visualizo como nuestra revolución industrial. Antes de la revolución industrial en el mundo, habían oficios porque todo era muy artesanal. Por ejemplo, tú te querías despertar temprano y había un oficio en el cual era el despertador, era un señor que se paraba, iba y te tocaba la puerta. Señor Guillermo, ya es hora. Y tú, ah, sí, ya voy. Bueno, llegaron los relojes y se acabó eso. Había el oficio de prender las lámparas en la calle. Pasaba un señor y andaba prendiendo las lamparitas porque eran de gas o eran de cera. Pues llegó la luz y se acabó ese oficio. Hoy la inteligencia artificial va a sustituir ciertos oficios. ¿Cuáles? Los que son tareas repetitivas
los que son de tareas repetitivas principalmente. En mi campo, en la contabilidad, por ejemplo, una tarea muy repetitiva, hacer conciliaciones bancarias, conciliar entre lo que dice el banco y lo que tienes en contabilidad. Entonces antes nos volvíamos especialistas, los auxiliares contables. Hoy le dice al sistema, haz una conciliación, le pone los dos documentos, más. Hacer una factura. Hoy yo he dado más de 1000 horas de cursos de CFDIs, de facturas electrónicas. Eso se va a acabar. Hay un programa que ya que ya existe, donde tú a través de un orden de compra le pones la información y te saca la factura. Entonces, quien se dedica a hacer facturas, quien ya se especializó como tu servidor, tenemos que buscar otra área. Pero eso no significa que el contador va a desaparecer, no, se va a transformar. ¿De qué manera? Y esto, óiganlo bien, amigos en línea, mi estimado amigo Guillermo, el desarrollo de las habilidades blandas es lo que nos va a ayudar para sobrevivir. Recuerden que hay habilidades duras, que es la parte técnica, que tenemos que estudiar y ser especialistas, pero está la habilidad blanda, que es la comunicación, el liderazgo, la oratoria, la redacción, todo este esquema de contacto humano. Eso es lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Porque lo demás tú le vas a decir, oye, ChatGPT, échame una mano, hazme un cálculo de esto. Y te lo hace. Hazme la imagen de Trump siendo arrestado. Y te lo hace. Pero la creatividad de poder manejar el contacto humano y de crear cosas, eso no nos lo va a quitar la inteligencia artificial. Por el momento, quién sabe, nuestros hijos o nuestros nietos, no te puedo garantizar. Pero a nosotros no nos va a tocar ver. Oye, muy interesante, porque aparte todo esto es muy cierto y hay que estar, coincido contigo, es una nueva revolución industrial, eso que estamos viviendo con la inteligencia artificial y cada vez se aprenden más cosas y cada vez esas inteligencias se van especializando en muchas dinámicas, pero sí, yo coincido en que la parte, digamos, esta parte humana y de esas habilidades blandas, como dices tú, pues esas se van a seguir necesitando, porque hay quien va a tener que darle, hay que saberle dar bien instrucción incluso a la inteligencia artificial, si no, te sale con cada cosa que, bueno, no va a coincidir. Bueno, no sé si quieras comentar algún mensaje antes de despedirnos. Tengo una pregunta final que siempre hago, pero antes de esa pregunta, algo que quisieras todavía remarcar en ese tema de las finanzas personales. Pues miren amigos, es necesario hoy el aprender a manejar nuestros recursos, tanto humanos, económicos, de todo tipo, y eso pues, no nos los va a dar más que la técnica, aprenderlo, y la práctica. Porque yo siempre he dicho, te podrás leer 10 libros de cómo aprender a nadar, pero hasta que no te metes a la alberca lo vas a aprender. Claro. Aquí es igual, tienes que aprender los principios básicos de las finanzas personales y ya de ahí partir para evitar y disminuir, porque los errores los vas a seguir cometiendo, pero disminuir riesgos. Entonces, por el tema contable fiscal, sé muy cuidadoso en el manejo de tus recursos también fiscales, porque la autoridad tiene mayor capacidad de fiscalización. Y ante la necesidad que todos sabemos de recursos tributarios para los grandes compromisos sociales que tienen nuestros gobiernos en todos sus niveles, pues no hay recursos naturales, no hay un petróleo que estuviera así floreciendo y pudiéramos venderlo para que nos ayudara a sobrevivir. No, al contrario, cada vez hay menos. Entonces, la autoridad ha volteado a ver al empresariado, al contribuyente, y de ahí está obteniendo los recursos, pero si lo vemos en términos de minería, es una beta que se va a acabar, o sea, no es eterna, porque si no hay las condiciones para generación de negocios, pues se va a acabar el empresario, se va a acabar el negocio. Y entonces después a ver qué hacemos, vendemos Baja California o no sé, Chetumal, algún estado, Chihuahua, porque pues no va a haber lana, o sea, vamos a estar tan endeudados, que no va a haber forma. Entonces, pues casi casi así de, pues ahí te va, como en el turista, pues doy el estado a cambio de matar mis deudas, ¿no? Pues sí, suena muy drástico, pero es muy cierto en esa dinámica. Oye, pues antes de despedirnos, de que nos des dónde te pueden localizar, ver, etcétera,
Una pregunta ya más de tipo personal. Yo sé que tienes personas especiales para ti. Si fuera la última vez que pudieras ver a Gaby, a Rafa, a Fátima, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje final para con ellos? Primero, gracias. Gracias por haber estado, por haber vivido, por haber convivido, por los momentos que vivimos, compartimos. Primero, gracias. Después, pues, decirle que los amo, que haya sido una época que la recuerden y que la recuerden con cariño y que no se les olvide que donde me encuentre, pues siempre los voy a tratar de cuidar. ¿Dónde te pueden encontrar, mi estimado contador Miguel Ángel Hernández Yescas? Me pueden encontrar en las redes sociales, sigo con el corredor de los impuestos. Tengo mi correo electrónico, ahorita es hernandezyescas@yahoo.com.mx o despachohernandezyescas@gmail, y en plataformas me pueden encontrar como Miguel Ángel Hernández Yescas o el corredor de los impuestos o espacio fiscal en la capacitadora donde me encuentro, que es el Instituto Superior de Estudios Fiscales, en ISEF. Ahí generamos contenido para todos ustedes y bueno, pues ahí también me pueden encontrar dando cursos y por supuesto, si necesitan algún apoyo, con toda confianza. Pues ya escucharon bien para que puedan ustedes de alguna manera, si tienen alguna duda, hoy en tiempos siempre hay dudas, pues ahí yo sé que en el blog de ahí de ISEF pueden encontrar esa información, o si no, escribirte directamente para alguna situación. Hoy en día, la verdad, efectivamente, como dices tú, el tema de los impuestos es un dolor de cabeza para muchos, y hay que, hoy en día también, pues hay que saber que cada vez hay más facilidades, más dinámicas para poder hacer el tema de los pagos. Las complejidades ya antes han ido acabando en ese sentido, pero también pues las obligaciones siguen siendo importantes. Bueno, pues agradecemos muchísimo al maestro Miguel Ángel Hernández Yescas por habernos regalado su tiempo en esta entrevista con Guillermo Torres Quirós. Os invitamos a que sigan toda la programación de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. No olviden, todos los lunes y viernes a eso de las 7:20 de la mañana, pues el comentario político en el noticiero con Ana Lubet, y también pues todos los miércoles, si Dios quiere, ustedes pueden escucharnos aquí en punto de las 12 del día, hora del Pacífico, a la 1 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues hasta, si Dios quiere, nos vemos a la próxima semana. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.